buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Mi nombre es Antonio Jara. Estoy aquí como director del Instituto del Mundo del Trabajo y tengo un saludo para todas y todos del presidente de nuestro instituto, el compañero Rubén Cortina, que en este momento se encuentra en Ginebra en reuniones sectoriales de sus sectores, el sector comercio y servicios. Vamos a escuchar en unos minutos el currículum del compañero Samer. Él va a hablar sobre un tema candente que es el derecho de huelga. En sus pocos días aquí en Buenos Aires, creo que esta es su cuarta conferencia. Él está muy entusiasmado de poder compartir su posición respecto a este tema que es central para trabajadoras y trabajadores. Vamos a escuchar la presentación de ese currículum, como decía, lo va a hacer la directora de la Fundación Frederick Ebert en la Argentina. Y luego de eso, que él haga su exposición, que estará en torno a los 30-40 minutos, vamos a poder hacer alguna pregunta. Él va a recibir las preguntas, las va a acumular y luego irá a hacer un par de respuestas tratando de englobar todas las preguntas que se realicen. Así que bueno, esperemos tener una buena actividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, también de mi parte y a nombre de la Fundación Ebert, la más cordial bienvenida a este panel sobre el derecho a la huelga. El conflicto histórico del trabajo y el capital, por suerte siempre tenía la solución o una ayuda, gran ayuda de contar con los sindicatos como para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y su instrumento más importante, elemental en eso, el derecho a la huelga o la huelga. Al ver en estos últimos años, este derecho fundamental, hasta en su ámbito global de la OIT, siendo cuestionado, obviamente preocupa a los sindicatos a nivel global, a los trabajadores y también a la Fundación Ebert, fundación que se dedica desde hace décadas y a nivel tanto global como regional, latinoamericano como nacional, a apoyar el fortalecimiento, el posicionamiento del sindicalismo y en eso obviamente los derechos de los trabajadores. Por eso, entonces, en el marco de nuestro trabajo, lo consideramos muy oportuno y necesario, conjuntamente con la CSA, la Coordinadora Sindical de las Américas, y todas, eso hay que decir, todas las centrales sindicales argentinas, de forma conjunta, convocar en estos días, el lunes y ayer, en Buenos Aires a un seminario con el fin de analizar la coyuntura de por qué llegamos a este cuestionamiento de un derecho tan fundamental y la elaboración de una estrategia global y yo creo que uno puede decir que llegamos a muy buenos resultados en estos 2 días de trabajo. En esa ocasión contamos con la visita de Michael Sommer, que por suerte se queda unos días más para enterarse también de la situación en Argentina. Y con él, obviamente, un experto, yo creo que más perfecto para esa tarea no era posible. Michael Sommer lleva muchos años ya tanto en el trabajo, tanto práctico, sindical, como a nivel nacional directivo, global directivo. Él es politólogo de formación, pero empezó su vida profesional en los correos, en los sindicatos de los correos. Él dirigió durante muchos años la central sindical alemana, el DGB,
y también fue presidente de la Confederación Sindical Internacional. Dejó los dos cargos bastante recién, ni siquiera un año, y eso es lo único bueno de esta noticia, desde entonces dedicarse a ser el vicepresidente de la Fundación Friedrich Ebert. En esta función ahora está con nosotros y obviamente tiene una amplia experiencia acerca de las dinámicas hasta internas de la OIT. Hace años ya desarrolló una propuesta de necesidad de reforma de la OIT, porque lo que estamos discutiendo también pone en cuestión la participación de la voz sindical en la gobernanza global. Bueno, Michael, me alegra muchísimo que podemos contar aquí con tu intervención sobre exactamente ese tema, el derecho a la huelga en su contexto global. Muchas gracias. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Buenas tardes a todos y a todas, estimados compañeros. Ich freue mich ja über die Para mí schöne Ankündigung und Begrüßung. Una alegría el anuncio que se ha hecho y el saludo que he recibido. Pero obviamente hay más gente que puede hablar acerca de este tema. No solo yo soy un experto en esta materia. Ich will mich diesem Thema erstmal aus einer Persönlichkeitsperspektive. Quiero dedicarme a este tema en primer lugar desde una perspectiva personal. Luego a partir de una perspectiva histórica y finalmente a partir de una perspectiva muy práctica en lo que se refiere al trabajo de la OIT. Y para finalizar quisiera también agregar una perspectiva estratégica. Y como los presidentes tienden a hablar demasiado, voy a tratar de concentrarme y de no sobrepasar el tiempo que me corresponde. Voy a comenzar entonces con la perspectiva personal. En 1971 llegué a los correos alemanes luego de haber finalizado mis estudios secundarios. Quería comenzar en ese momento a cursar un estudio terciario, pero como no tenía dinero fui a trabajar al correo. En ese momento en Alemania era habitual que además de estudiar uno trabajaba. Y en algún momento mis compañeros me dijeron, mira, no solo necesitas dinero en las vacaciones, necesitas siempre todos los meses dinero. Y entonces lo que hicieron fue buscar trabajo para mí, lo encontraron para que este estudiante pudiera seguir adelante con su carrera y pudiera mantenerse también. Eso tuvo un efecto impactante para mí. Es que cuando hoy en día veo un cartero en cualquier parte del mundo, comienzan a brillar mis ojos. Porque era para mí la primera experiencia verdadera en solidaridad. Otros me ayudaron a mí a sobrevivir aunque ellos no estaban obligados a hacerlo. Y en realidad a lo largo de toda mi vida activa traté de devolver algo de esa solidaridad que yo experimenté al comienzo de mi juventud. Terminé mis estudios, trabajé ad honorem en mi sindicato, pero también como
miembro del Consejo Interno, trabajé en todo lo que era la capacitación y en 1980 finalmente tomé un puesto dentro del sindicato como funcionario mismo rentado del sindicato. Y comencé entonces el 1 de noviembre de 1980. Y ese mismo día comenzaba una gran huelga de mi organización, de mi sindicato, para mejores condiciones de trabajo para los compañeros que trabajaban en turnos. No era una cuestión remunerativa, sino condiciones de trabajo para los turnos nocturnos. Y no eran hombres como uno podría llegar a pensar, sino eran mujeres básicamente las que tenían el turno nocturno, mujeres con hijos que tenían una formación y que de noche salían a trabajar porque ese era el horario en el que dormían los chicos y ellos podían entonces salir a ganar plata para el sustento familiar. Esta huelga duró mucho tiempo. No tuvo éxito, por otra parte, porque el empleador del sector público en ese momento, el Correo Alemán, era una empresa del Estado. Entonces lo que hizo el Estado es recurrir a funcionarios públicos que no tenían derecho a huelga, con eso rompieron la huelga. Lo que quiero decir es que ya en ese momento experimenté la importancia del huelgo y cómo desde siempre los empleadores trataron de destruir este derecho a la huelga. En los años posteriores y durante mi carrera sindical, en 1993, a partir de ese año integré el directorio del sindicato a cargo de la política organizacional, y eso en Alemania significa que uno organiza también las huelgas. Y en estos años organicé una que otra huelga. Y conozco entonces cómo uno ejerce el derecho a la huelga desde las diferentes perspectivas. Pero hay una cosa que nunca en mi vida hubiera creído, que alguien puede llegar a creer, que a alguien se le ocurra que uno le puede quitar el derecho a la huelga al sindicato. Eso es como sacarle el aire a las personas o a los peces el agua, porque los sindicatos sin derecho a huelga dejan de ser sindicatos. El presidente de aquella época de mi sindicato me decía la diferencia entre un sindicato y una asociación profesional que no quiere hacer huelgas es que uno ejerce sus derechos y los otros se convierten en mendigos, y los sindicatos no son mendigos. Eso tiene algo que ver con la dignidad y el orgullo del trabajo. Nosotros no mendigamos, nosotros luchamos por un trato justo, sabiendo muy bien de que todavía estamos muy lejos de un salario justo. Nuestro objetivo es siempre un buen trabajo con un buen salario, con condiciones razonables que no enferman, que uno puede superarlos como para vivir dignamente en la vejez, donde el hombre y la mujer tengan igual remuneración, donde el mismo trabajo reciba la misma remuneración. Todos temas de los que nos ocupamos al ejercer el derecho a la huelga. Pero pretender quitarle a los sindicatos el derecho a la huelga es como pretender quitarnos el aire que necesitamos para respirar. Y lo digo con esta crudeza porque para la mayoría de los y las sindicalistas esto es algo tan sobrenatural
tan natural que el derecho a huelga forma parte de nuestros derechos, como tomamos por garantizado que podemos respirar por el aire, y no nos damos cuenta que siempre tenemos que volver a conquistarlo. Las personas en mi edad tienen que aprender además que lo que para mí es algo natural no es así de natural para mis hijos y para mis nietos. Es decir, tenemos que volver a transmitir las experiencias, se las tenemos que volver a explicar. Y los jóvenes muchas veces están prácticamente condenados a volver a aprender la lección. Nada es duradero y nada viene por sí mismo. Y mucho menos si uno ha pasado la noche sin dormir. Y esta es la vieja lección del movimiento obrero, que uno se une, se agrupa para imponer sus propios intereses, y dialécticamente esto solo es posible si uno intercede también a favor del derecho de terceros. Es decir, siempre hay un momento egoísta, pero siempre también hay un elemento solidario que lo acompaña. Y esto siempre es lo que estuvo al frente de la historia de los trabajadores. En los orígenes del movimiento obrero se combatió siempre dos cosas: la formación de la organización y la lucha de la organización. La organización previa al sindicato de los correos, hoy en día el correo el sindicato que nos agrupa es Verdi, pero la organización original se creó en 1890 en Berlín y fueron 13 secretarios de correo valientes que se animaron a este paso. Y el mismo que fue el fundador del primer sindicato internacional de correos, lo que hizo este ministro de Correos fue encarcelar a estos 3 primeros pioneros, y sin embargo la consecuencia fue que se levantaron otros 3 y dijeron: nosotros necesitamos un sindicato de correos. Y todos pueden contar historias similares de sus sindicatos y sus orígenes, porque era en ese momento peligroso unirse, agruparse. Y si hoy miro en el mundo, que me siento realmente agradecido de que pese a todos los problemas que he tenido, he podido ejercerlo sin el miedo de ser golpeado, de ser encarcelado, de ser matado, como sí ocurre en el caso de muchos de nuestros compañeros en otras latitudes del mundo. En este momento me viene a la mente que por espacio de 10, 12 años ahora nos preocupamos por el fundador de los transportistas en la ciudad de Teherán, del sindicato, y todavía no sabemos hoy si vive todavía o no, y nosotros nos encargamos del sustento de su familia, y seguramente hay miles que pueden contar y narrar historias similares, pero esto nos enseña que lo que se combate es la organización, y cuando uno ya no puede combatir la organización porque la unión de las personas es demasiado fuerte, entonces lo que se va a intentar es sacarle su instrumento más importante, que es el derecho a la huelga. En la Alemania imperial, antes de la Primera Guerra Mundial, el ejercicio del derecho a la huelga era algo realmente peligroso, porque se amenazaba con despidos, y esos despidos se hacían. También se utilizaban las fuerzas de seguridad y del orden contra la huelga. Se amenazó con prohibir al Partido Social Democrático que apoyaba esto, y fue la consecuencia después de la primera revolución, de la Primera Guerra Mundial,
volcar en normas el derecho de los sindicatos. Y fue el primer presidente de la República de Alemania, Friedrich Ebert, que le dio nombre a esta fundación, que sancionó las leyes en las que se establecía la jornada de 8 horas, el derecho al voto de la mujer, el principio de igual remuneración o igual trabajo, que podía haber comités internos, que se admitía la presencia de los sindicatos, que había autonomía en los convenios colectivos de derecho y que para preservar convenios colectivos de trabajo, y para preservarlo había que conceder el derecho a la huelga. Lo que en Alemania ocurría en ese momento es que existían estos derechos, pero teníamos que volver a imponerlos una y otra vez contra las fuerzas reaccionarias y contra el capital, donde nosotros teníamos además una situación con 4 centrales obreras que se disputaban el poder, 300 sindicatos diferentes que finalmente no estuvieron en condiciones de juntarse para ofrecer resistencia al nazismo. Y cuando en 1933 llegaron al poder los fascistas, entonces no eliminaron todas las conquistas sociales, y mucho menos para todos, sino que lo que hicieron fue lo siguiente: destruyeron la organización, destruyeron a las personas que eran las que lideraban esta organización, y destruyeron las estructuras. Dicho en otras palabras, lo primero que se hizo fue prohibir al Partido Comunista, al Partido Socialdemócrata y el Partido del Centro, que era el Partido Obrero Católico. El 2 de mayo de 1933, los nazis ocuparon las casas de los sindicatos, disolvieron a los sindicatos, confiscaron nuestro patrimonio y enviaron a mis antecesores en los cargos a los campos de concentración. A continuación, eliminaron toda la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y de las convenciones existentes, y prohibieron la huelga. Lo que no tocaron fue la jornada de 8 horas. Eso no se animaron. La conquista social, esa la dejaron, pero destruyeron la estructura. Y en las cárceles, en los campos de concentración y en el exilio, los líderes de los sindicatos dijeron: una vez que ha pasado este drama, una vez que ha terminado este asesinato en masa, una vez que ha terminado la guerra, entonces nosotros vamos a volver a crear las estructuras. Pero una cosa vamos a hacerla en cualquier caso: nunca más vamos a permitir que se atomice el movimiento obrero. Así es como surgió la Central Obrera Única en Alemania, como consecuencia social de que en su momento estábamos tan dispersos entre nosotros que no estuvimos en condiciones de combatir el fascismo. Y luego hicimos en Alemania 2 cosas. Volvimos a crear los sindicatos como sindicatos únicos. Volvimos a crear volvimos a crear el Partido Socialdemócrata. Hemos vuelto a crear las estructuras, pero dijimos al mismo tiempo: vamos a crear un movimiento obrero que siente derecho y que no dependa de que le guste el Estado o no. Es así
Realmente tenemos una situación de que no hay jurisprudencia o no hay legislación sobre sindicatos. Somos lo que se llama asociaciones. Nosotros no estamos registrados como asociación, nosotros no registramos a nuestros afiliados, nosotros no nos sometemos a los tribunales, a menos que sea el campo laboral. Nosotros tampoco pagamos impuestos sobre los ingresos de nuestros afiliados. Y la Constitución nos ha dado el derecho de crear asociaciones, es decir, de crear sindicatos. Esa es la única norma que existe en Alemania sobre sindicatos. Y nunca estuvo en discusión que los sindicatos tienen el derecho a huelga a partir de esta norma. Es un derecho fundamental en Alemania establecido en la Constitución. Y así es como yo crecí sindicalmente. No se me hubiera ocurrido ni en sueños que alguien alguna vez iba a quitarnos el derecho a la huelga. Hasta que por primera vez viví personalmente de que se trató de quitarnos el derecho a la huelga, rompiendo la huelga con aquellos que los boicoteaban. Y la primera vez que conocí a alguien que estaba en esta situación era un funcionario público en Alemania que, como no tenía derecho a la huelga, debía trabajar. Pero él se negó a hacer eso y entonces se le aplicó el derecho disciplinario y se le recortó el sueldo en un quinto. Y cada vez que me encontraba con este funcionario, sacaba de su bolsillo esa disposición y decía: esto es mi orden al mérito personal. Este es mi orden al mérito que yo he conquistado. Y desde entonces yo sé que no es algo sobreentendido tener un derecho a la huelga. Nosotros fuimos ante la Corte Constitucional y después de 8 años la Corte Constitucional nos dio la razón y desde entonces ya el Estado no puede más ir en contra de la huelga con boicoteadores. Y después, a lo largo de mi carrera sindical, experimenté todo lo que uno puede experimentar en cosas negativas, como muchos de ustedes seguramente también. Recuerdo, por ejemplo, el golpe en Chile, que me conmovió a mí personalmente mucho. Después vivimos a Milton Friedman con su escuela, como convirtió a todo un país en campo de experimentación del neoliberalismo. Experimentamos cómo fue declinando lenta pero seguramente la socialdemocracia en Alemania, después como subieron Reagan y Thatcher, es decir, que primero inundaron con sus falsas doctrinas a los países anglosajones y después lo pasaron al continente europeo, también Alemania, y esto se entrecruzó con el desarrollo económico de la desocupación masiva en la década de 80 en Europa. Y a más tardar desde entonces la dificultad fáctica que existía para ejercer el derecho a huelga, porque la gente tenía miedo por su puesto de trabajo, miedo por su existencia, decirle a estas personas: bueno, miren, ahora vamos a ir a la huelga. Entonces ellos nos contestaban: no, yo quiero resguardar mi puesto de trabajo porque ya están haciendo fila afuera para ocupar mi puesto de trabajo. Estoy hablando ahora de épocas anteriores a la unificación alemana. Teníamos
una desocupación del 12% en Alemania, 5 millones. Eso era para nosotros algo inconcebible. Desde la guerra siempre habíamos tenido ocupación plena. Ahora teníamos 5 millones de desocupados y esto modificaba totalmente la situación. La gente no quería ir a la huelga. Y si nosotros miramos ahora qué es lo que pasó en la historia sindical alemana en la década del 80, vamos a ver que hubo una gran huelga en el año 1983, los metalúrgicos con el objetivo de imponer la semana de 35 horas para combatir la desocupación. La huelga se prolongó por 6 semanas, fue exitosa, pero nadie lo imitó porque nadie es tan fuerte como los metalúrgicos. Nosotros tenemos un grado de organización muy superior al 80% en la industria automotriz, en la industria electrónica, eléctrica. Allí es el fuerte de los metalúrgicos y realmente ellos podían decir que realmente habían parado todas las ruedas, no pasaba más nada, pero los otros no tenían esa fuerza, los otros sindicatos. Y tampoco mi sindicato era lo suficientemente fuerte para ir a la huelga. Pero era una época en la que nosotros decíamos, bueno, hay que pasar el invierno y ya volverá el verano. Pero lamentablemente el verano no llegó, sino que lo que vivimos después históricamente fue el colapso del socialismo real en Europa del Este y la Unión Soviética, y a continuación la marcha triunfal del capitalismo salvaje. En una época en la que los capitalistas decían, nosotros hemos ganado de aquí para siempre, en la eternidad, la batalla y la guerra, y le vamos a decir acá quién manda. Lo hicieron acá en Latinoamérica, lo hicieron con nosotros, con otros instrumentos, con otras formas. Nosotros en Europa sin dictaduras militares, pero los objetivos de la política eran los mismos. Y aquellos que estaban aliados no los teníamos más. Justamente tengo que decirlo, que hay mucha gente que piensa en áreas de izquierda como yo. El estalinismo en sus países tenía la idea, o tuvo la idea de la huelga, la idea de lo social, y lo desacreditó de tal manera que la gente en realidad clamaba por la libertad de mercado y no buscaba la solidaridad. Y más de uno sabrá que estas transformaciones en Polonia, sin las marchas solidarias no hubiese sido posible, pero si alguno del sindicato en su momento está en condiciones hoy en día de hacer una huelga de solidaridad más, va a decirle, la lamento mucho, no lo puedo hacer. Porque en ese momento, cuando había concluido el movimiento político, la gente en realidad se apartaba de ese movimiento sindical, y eso también lo hizo así en Polonia. Eso es una amarga realidad, y no siempre es oportuno decir esa amarga verdad, pero velarla o negarla no le aporta nada a nadie, y por eso lo digo. En aquella época el derecho de huelga prácticamente no se tenía en cuenta en todo el mundo. Sí, eran casos aislados de huelga, pero el temor también en el curso de la globalización, de que se hacía una deslocación del trabajo a otros países, era muy manifiesta, y que se trabajaba en contra de la lucha sindical. Entonces, ¿qué perdimos? ¿Cuántos puestos de trabajo perdimos en Alemania? Muchos de los trabajadores o de los trabajos industriales simples se
perdieron. Primero se cambiaron de lugar a Polonia, y cuando los polacos eran demasiado caros pasaron a Ucrania, y luego cuando ellos se encarecieron fueron a Bielorrusia. Y nuestra gente sabía que esto estaba sucediendo. ¿Ustedes creen en serio que aquella gente que tiene temor por perder su puesto de trabajo puede ser movilizada para una lucha sindical, para una huelga? Prácticamente en amplias partes de Europa, el derecho de huelga se puso en tela de juicio. Quiero remitirme al caso especial de Gran Bretaña, donde Thatcher se quedó reservado de romperle la columna al movimiento sindical. Y el movimiento sindical se defendió en contra de esto. Lo hizo fuertemente, intensamente, pero igual perdió. Y esto irradió desde Gran Bretaña al continente europeo. Y luego hubo muchos sindicatos y muchos líderes sindicales que predicaban adaptarse, que predicaban, señoras y señores, sean más cuidadosos, vamos a ser más tranquilos, cautelosos. Y si me permito, puedo decir algo con mucho orgullo personal, es que así todo el movimiento sindical entró a tambalear muchas veces, pero nunca cayó. Lo más importante es mantenerse erguido, mantenerse en marcha en tiempos difíciles. Y esto siguió así en toda la década de 1990, la primera década de y también en la primera década de este nuevo milenio, también con una avanzada triunfal del neoliberalismo, también en Alemania, de los socialdemócratas les quedó reservada la tarea de coronar sobre la coronación. Este fue el establecimiento del Hartz IV, un sistema de la distribución de empleos. Esto fue en realidad la entrada triunfal del trabajo informal o precario, y al trabajo precario me quiero referir una vez más. Nosotros en Alemania recién nos acabamos de recuperar cuando tuvimos en Alemania la crisis de Lehman, de los bancos, y hubo un cataclismo financiero de menos 8%, una cifra de caída económica increíble. Entonces en realidad simplemente creíamos que era menos 5 me corrijo. Y recuerdo tiempos en los que me iba de compras en Berlín y mucha gente extranjera me decía, Sommer, tu profesión consiste en que mi puesto de trabajo permanezca. Vos te tenés que ocupar de que yo no pierda mi trabajo, porque los agentes sabían que una vez que perdían su trabajo, entonces eran contemplados por este plan Hartz IV, y una vez que estaban contemplados por ese plan de desempleo, en realidad permanecían desempleados por largo tiempo o por siempre. Entonces nosotros fuimos suficientemente fuertes e inteligentes de aprovechar la ventaja que nos daba esa hora de la transformación. Nosotros pusimos una política económica keynesiana, utilizamos recursos activos de política de mercado, hicimos programas coyunturales. Ustedes seguramente hablaban del plan canje para la industria automotriz. Esto fue un plan coyuntural enorme, de enormes ventajas para la industria automotriz. Todo tipo de planes, porque los capitalistas tenían miedo, sentían el temor de que ellos también terminaran perdiendo. Entonces, nosotros colocamos la piedra fundacional para que se nos volvieran a adjudicar derechos o nuevos derechos. Frenamos, por ejemplo, la autonomía de convenios colectivos. Ahora se pueden hacer sectorialmente, y los que se hacen sectorialmente pueden llegar a ser vinculantes para todos. Impusimos un salario mínimo de 8,5 euros. Además tenemos una mejora de derechos
centrarnos en aquellos trabajadores para los trabajadores tercerizados. Es decir, que aquel valle de lágrimas lo pusimos sobrepasar o transitar y nos encontramos ahora nuevamente subiendo la ladera de la montaña. Pero todo el tiempo, en todo este tiempo hay algo que todavía no se probó, y esto es de quitarnos el derecho a la huelga desde el ángulo jurídico. Este es un emprendimiento, es una empresa que los empresarios, los empleadores se están reservando globalmente. Y voy a pasar al tercer punto que nos toca en esta conferencia, que es el de la OIT. Todos nosotros trabajamos sobre una base de la Convención de Tratados 87. Este es un tratado que regula la libertad de agremiación. Y para nosotros, sobre que el derecho de huelga pertenecía naturalmente a esta libertad, al derecho de agremiación o de libre asociación. Entonces el derecho de huelga no está expresamente mencionado en este tratado, en esta Convención 87. Se la puede derivar, se puede fundamentar, derivar, pero no está mencionado expresamente en palabras. Ahora, justamente en este seminario que realizamos con la CESA y nuestros amigos de los sindicatos, y también coorganizado por la Fundación Friedrich Ebert, estuvimos debatiendo sobre esto. Fue una discusión sumamente importante. Realmente nos ocupamos expresamente sobre este punto. Y lo que me llevo de este debate, de esta discusión, es que una de las razones por no haberlo escrito expresamente es que en realidad no se quiso definir exactamente cuáles eran los alcances del derecho de huelga. Si comprende solamente las huelgas de carácter económico, si comprende también las huelgas de origen político, económico, dónde están los límites del huelga, cuáles son los grupos que quedarían excluidos de un huelgo. Y justamente para evitar responder a esta pregunta es que justamente no se lo mencionó expresamente. Pero voy a volver a lo que ya dije antes. No hay nada que se da por supuesto en este mundo, nada viene por generación espontánea, ni nada es algo que es permanente. Y ahora hay un proceso político en la Organización Internacional del Trabajo al que quiero referirme en forma un poco más detallada, porque es necesario para entender cuál es la evolución que se está produciendo al respecto. Durante 12 años fue delegado en la Organización Internacional del Trabajo, y de estos 12 años, 8 años fue delegado, votado en el Consejo de Administración. Es decir, que conozco muy bien cómo funciona esta institución desde adentro. Entonces, aunque todos pensemos que Ginebra es una ciudad tan linda, pero puedo decirles, si no se quieren aburrir, mejor se quedan en Buenos Aires. Pero esto es al margen, nada más. Y si no, se vienen a Berlín, ahí tampoco no se van a aburrir. Pero esta OIT tiene increíblemente ha volcado muchísimo en normativa jurídica para los derechos laborales de las personas a lo largo de su historia. Pero si ahora vemos todos los años de existencia de la OIT, siempre después de las guerras mundiales en particular, porque es claro, antes se los utilizaba como carne de cañón a los obreros, y ahora en realidad ahora se los quería calmar, ¿no? Después de las guerras se los quiso apaciguar. Entonces siempre surgían normas nuevas, pero justamente después de las crisis muy profundas, después de las guerras mundiales. Esto es una evolución que se puede ver con mucha claridad cuando fueron surgiendo las distintas convenciones y tratados. Y la 87, por ejemplo, surgió después de la Segunda Guerra, muy pronto después de la Segunda Guerra.
eficiencia o la efectividad de la OIT fue declinando, y en los 60 nuestros colegas se ocuparon de decir que quizás, ¿por qué no consolidar primero aquello que ya tenemos, ¿no? Todo ese paquete normativo, y luego generamos una institución que, por decirlo de algún modo, haga un control de esa consolidación? Porque esta convención de la OIT o las convenciones se tienen que imponer de tres formas. Por empezar, es su aprobación en el marco de la OIT. La segunda fase es la ratificación a través de los parlamentos y los estados nacionales. Y la tercera fase de un tratado es su implementación real. En general, la primera y segunda fase funciona bastante bien, pero la tercera no funciona. Y por esa razón se creó esta comisión de control normativo. Este tiene que verificar si las normas efectivamente se cumplen, y donde cualquiera que los partidos, empleadores, empleados o estados quiera denunciar que en determinado país no se cumple. Se hace una referencia directa a la norma que no se cumple. Entonces, en las últimas décadas hasta hubo apuestas sobre a ver quiénes son todos los países que se van a incluir en la lista de los acusados, de aquellos que no cumplen las normas. Y yo empecé en aquella época, en el 2005, en donde se trataba principalmente de los asesinatos de sindicalistas en Colombia, ¿no? La gran cantidad de sindicalistas que habían sido asesinados, y sabíamos que no íbamos a conseguir sentencias condenatorias en Colombia, pero lo que hicimos fue mencionar este instrumento para denunciar mundialmente que se estaban asesinando miles de sindicalistas en Colombia. Esto es una de tantas historias. Y nos pusimos de acuerdo, una lista más larga, luego fue una lista más corta, en este consejo, y que ya muestra cuántas cantidad de violaciones de la normativa de la OIT en el mundo se producía. Pero se hacía seriamente. Había comisiones de investigación de la OIT que viajaban a las diferentes regiones y a los países, rendían cuentas, rendían informes. Esto no significa que en realidad no se podía forzar a los diversos gobiernos a cumplir con la norma o a cambiar su actitud, pero sí había una actitud moral, y se iba y se les decía, señores, esto lo que están haciendo no está bien. Pero que había países en donde los derechos de los trabajadores se pisoteaban. No es algo que guste, está claro. Y que también hay gobiernos y empleadores, también lo tenemos muy claro, pero nosotros aprovechamos este instrumento, y los empleadores lo aceptaron. Algunos se resistieron un poco, algún gobierno prefería vernos de espaldas, no darnos la cara, pero bueno, esto es parte del... Lo importante es en realidad que nos quiera nuestra propia gente, no necesariamente aquellos que ejercen el poder. Esa es una función natural de los sindicalistas. Pero en el transcurso del perfeccionamiento del proceso neoliberal se produjo algo, es que de pronto los empleadores dejaron de ser empleadores. La representación de la OIT, y lo estoy viendo en imágenes claramente delante de mí, esto sucedió primero con la delegada con la delegación de Canadá. La delegada de Canadá era de parte de los empleadores, era un empresario del occidente de Canadá que fabricaba alemanes, y de pronto apareció una abogada. Era una señora muy inteligente, muy despierta, pero que tenía un compromiso. El compromiso que tenía era el compromiso con los honorarios que cobraba por estar allí, que en su vida jamás había estado presente en una negociación de convenio colectivo, que tampoco era un agente de capital típica.
Y después de esta colega de Canadá, le siguió una mujer de Wall Street, de un estudio de abogados de Wall Street, que representaba a los empleadores estadounidenses. Luego, en el siguiente año, de pronto apareció un abogado por parte de los británicos. Y este grupo dijo, este equipo dijo, nosotros somos lo más eficientes si ponemos todo en tela de juicio. Empecemos por poner todo en tela de juicio. Poner todo en tela de juicio significaba que primero se evitaba que se comenzaran nuevos proyectos en la OIT. Se finalizaban dos a la fuerza que ya estaban comenzados, uno para el sindicato de marítimos o los trabajadores marítimos y el otro el de los empleados domésticos. Ahí ya se había avanzado demasiado con el proyecto como para interrumpirlo. Pero evitaron que se empezaran proyectos nuevos y temas suficientes hay. Y a esto me voy a referir en la cuarta parte de mi discurso. Y en segundo lugar, lo que decías es que nosotros lo que queremos es convertir a este grupo a la Comisión de Aplicación de Normas es que queden denostados. Entonces, y luego, ahora comenzaron con el Tratado 87 y con la violación del derecho de huelga que está implícitamente contenido en esta convención. Porque no se trata de un ataque del derecho, del derecho de huelga, sino que es un ataque del derecho de agremiación. Derecho a la agremiación. Yo sé que esto existe, pero estoy tratando de todas maneras de asfixiarte, de que sea una muerte por asfixia. Entonces, la Confederación Internacional de Sindicatos comenzaron a publicar y debo decir que en particular los representantes gubernamentales de Latinoamérica han jugado ahí un papel realmente muy prolijo y muy importante, muy destacado. No voy a darle notas a nadie por su actuación, pero sabíamos que nosotros podíamos confiar en el gobierno argentino en esta fase y también en el brasilero. En lo que no podíamos confiar era en los estados de la Unión Europea y en los Estados Unidos, en China y en muchos pequeños estados asiáticos que si bien había ratificado la OEA, pero sin embargo pisoteaban el derecho de huelga, como en Camboya, y que, por ejemplo, mandó a acribillar a los obreros textiles que habían declarado una huelga. Y ahora se presenta una pregunta estratégica importante. ¿Cómo avanzamos en contra de esto? La normativa de la OIT establece que se vaya a la Corte Internacional la Corte Internacional de la Haya, también en áreas civiles y administrativas, se vaya a la Haya, y se defienda este derecho o se presente una demanda cuando un grupo está de acuerdo y cuando la mitad de los gobiernos está de acuerdo en el Consejo de Administración. Y luego tratamos de ver cuántos votos reuníamos y se produjo una coalición muy interesante, muy particular de estados que por razones muy diferentes decían o argumentaban, sí, ustedes tienen razón, en principio tienen razón, pero la Unión Europea nos dice que ustedes tienen razón, pero nosotros también tenemos diferentes situaciones diferentes con respecto al derecho de huelga en Europa. Veamos, por ejemplo, es el caso de Hungría, que es uno de los regímenes más reaccionarios que hay en el mundo, pero es un miembro reconocido de la Unión Europea. Que los chinos solamente lo dicen de la boca para afuera, pero que en la práctica no lo aplican. También es así. Sobre Camboya, a Camboya ya me referí. Y los Estados Unidos
En principio, tienen algo en contra de que los tribunales internacionales tengan algo que decir. Y por eso los Estados Unidos, que de hecho que con la administración de Obama habían colaborado con nosotros en cuestiones prácticas, los Estados Unidos en este caso dijeron, no, nosotros no queremos presentar una demanda. Y ahora hay una especie de paz forzada. Bueno, sí, vamos a seguir con la Comisión de Aplicación de Normas. Los empleadores reconocen que hay así como acciones industriales, sea lo que esto quiera significar, y vamos a pasar a una segunda fase de verificación. Y este fue el tema que tratamos en nuestro seminario. Y al final de este seminario, y puedo decirlo con gran alegría, he podido constatar que se hizo un resumen de las conclusiones, que fue conjunta, en la cual dijimos que nosotros pues sí aceptamos este plazo de 2 años que se puso hasta llegar a la Corte. Y nosotros como sudamericanos o latinoamericanos estamos de acuerdo en que debemos demandar y que vamos a demandar después de que este plazo que nos han pedido haya transcurrido. Eso también tiene mucho que ver con aquello que aprendieron los politólogos como la fuerza normativa, la fuerza de... que está implícita en ello. Pero estos 2 años son entonces una oportunidad, pero al mismo tiempo son un peligro, porque una parte de los trabajadores tiene la esperanza que en estos 2 años la relación de fuerza se cambie a favor de ellos. Y que cada vez menos gobiernos estén dispuestos a demandarlos. Entonces tengo mucha simpatía por aquellos que han dicho en realidad no debíamos esperar. Pero bueno, en definitiva ahora lo hicimos así, ahora vamos a andar ese camino. Pero lo haremos con alerta porque en realidad no podemos quedar desarmados en relación con el derecho de huelga, no lo podemos entregar. Y para finalizar quiero tocar un cuarto tema, porque no se trata solamente de la amenaza jurídica del derecho del trabajo en la OIT, sino que cada vez más en el mundo se trata de una amenaza práctica del derecho de huelga en el mundo. Esto fundamentado en la precarización del trabajo. Esta precarización en las formas más diversas, trabajo informal en los países en vías de desarrollo, el trabajo temporal, tercerización forzada, job sharing forzado, hay un montón de nombres, métodos. Todos tienen la idea de destruir, la intención es destruir el trabajo, el buen trabajo, el trabajo organizado, el trabajo que tiene escalafón, el que está relativamente bien pagado, que está organizado de forma humana, que es humano. Y lo conozco de mi país, en donde, bueno, nosotros somos fuertes, pero donde que tengo 8 millones de personas que trabajan en el sector del salario mínimo, sino que donde también en las empresas industrializadas, más industriales, en los sindicatos industriales más importantes, tengo plantilla de personal que consiste tenemos 70% de planta fija y un 30% de temporales. Esto ocurre en BMW, para mencionar una empresa por su nombre, nada menos. Y en otras áreas tengo, además del temporal, del obrero temporal, en las empresas tengo una gran cantidad de personas que son autónomos aparentes, que dicen que son empresarios o son pseudoempresarios, que no lo son. Son empresarios porque no tienen que pagar seguro social, son los más pobres de los pobres, que están en esta vida laboral o que desaparecen, se sumergen en esta vida laboral. Le daba un ejemplo a la señora Borrat
del norte de Alemania, donde lo vi como colonias de trabajadores, de aquellas personas, matarifes que trabajaban en los mataderos, venían de Chechia y trabajaban a salarios varios, no tenían derechos laborales estos matarifes, y ahora me quieres contar que en ese matadero podés hacer una huelga. Durante mucho tiempo, para los sindicatos, el trabajo precario era un tema para el área de servicio. Porque ahí el trabajo precario prendió primero en el caso de los vendedores, en los hospitales, en el personal de vigilancia, en el área de logística. En todos esos lugares era conocido, pero también era muy difícil de manejar. En las áreas del trabajo industrial, esto durante mucho tiempo no fue así, hasta que masivamente hacen aquello que acabo de contar. No ocurre solo en BMW, ocurre en Siemens, también en grandes empresas constructoras de máquinas, en las más pequeñas. Y luego nosotros como sindicatos comenzamos a defenderlos. Hicimos el trabajo tan difícil de organizar a los temporarios, a los tercerizarios, y ahora estamos tratando de cómo vamos a regular esto en el gobierno, cómo vamos a regular la tercerización. En nuestros consejos de empresa están hablando sobre determinadas cuotas en parte, y para limitar esto, para ponerle un coto, pero el núcleo queda. Entonces, si tú en una empresa tenés más de un tercio de personas empleadas y le demuestra a los otros que se puede hacer con menos, que se les podés emplear a los demás con menos derechos y pagarles menos, en realidad le estás quitando derechos a los que están en la planta fija. Y esto es uno de los grandes peligros prácticos para la percepción del derecho o para utilizar prácticamente el derecho de huelga, porque aquellos que lo pudieron utilizar a este derecho de huelga, cada vez más pierden ese derecho, y cada vez más este derecho se pone en tela de juicio. Y este tema no es un hobby mío, porque diciendo este señor está jubilado y ahora tiene que tener un entretenimiento, un hobby, ¿no? Sino que me ocupo de esto porque esta tendencia hacia el trabajo precario en los diferentes niveles, en todo el mundo, existe en todas las economías capitalistas. Lo encontramos en los países en vías de desarrollo, en otros niveles de desarrollo que en los países altamente industrializados, y también lo encontramos en aquellos países de mayor crecimiento, y que en general lo definimos como trabajo informal. Pero si vemos a aquellos afectados, comprobarán que se trata de gente joven, que se trata de mujeres, que se trata de personas a las que se le quitan los salarios, que se les saca la protección social, que no tienen acceso a la educación y tampoco no tienen jubilaciones, y pueden soñar con eso nada más. En todos los lugares del mundo se encuentra el mismo fenómeno. Y yo veo como una de mis funciones, junto al hecho de que el derecho de huelga, en el derecho de cada país y en las convenciones deben ser defendidos nacional e internacional, pero como movimiento sindical también debemos velar por la defensa práctica del derecho de huelga. Y para mí la función principal va a ser en ese marco el combate contra el trabajo precarizado. En primer lugar, la gente que está trabajando en condiciones precarias también tienen derecho a estar representados por los sindicatos. Y en segundo lugar, aquella gente que tiene hoy un trabajo fijo, si nosotros no limitamos el trabajo precario, están condenados a que mañana también van a pasar a ser precarios y ya no van a poder defenderse. Por eso
quiero cerrar acá el círculo y decir, tomando como ejemplo el derecho a la huelga, podemos mostrar muy bien cuál es la función jurídica, política y práctica de los sindicatos en este ciclo, en este milenio. Y quiero apelar a lo que también dije en el seminario. Si nosotros a nivel mundial tenemos las mismas amenazas, y si el capital se organiza mundialmente, y si el capital de esta manera ejerce presión sobre nosotros y dice, si no quieres trabajar las condiciones que yo te ofrezco, traslado los puestos de trabajo a otro país, entonces lo lógico es que no nos organicemos a nivel mundial, sino que nos concentremos también en un tema o máximo dos temas y pasemos a la ofensiva. Y que no cada uno siga su hobby. A mí me parece que hay miles de cosas que son injustas en el mundo, pero yo sé que no puedo regular al mismo tiempo miles de cosas, pero sé que si concentro la fuerza de las fuerzas, si nosotros seguimos a nivel global estrategias únicas, tenemos la posibilidad de imponernos. Y este es el mensaje que quiero transmitir hoy. Muchas gracias.